Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a aplicar el pensamiento crítico creativo para aritmética química. A continuación voy a presentar a mis compañeros. Somos el grupo 3. Estamos conformados por María Fernanda Ramírez Vigo, Lucero Plasencia Bazán, Larry Pisco Panduro, Julio Polo Aranda y Anthony Ramírez Abanto. Bien. El presente trabajo aplicamos el pensamiento crítico y creativo para una forma más didáctica de poder comprender la aritmética química, desarrollando diferentes ejercicios en los cuales ponemos en práctica lo aprendido en la clase de química inorgánica. Bien, empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, determina la fórmula molecular del compuesto cuya fórmula empírica es CH2O y su peso molar es 180 gramos. Como podemos observar, ya nos dan la fórmula empírica y por ello tenemos, y a base de eso podemos sacar la fórmula molecular. Sabemos que el peso del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Al sacar los cálculos nos sale que el peso molar de toda la fórmula empírica es de 30. Entonces, como ya nos dan un peso molar que es de 180 gramos, lo dividimos entre lo que sacamos y nos sale 6, el cual lo dividimos por cada uno de los iones que tiene esta fórmula. Y nos sale que el peso la fórmula molecular es carbono 6, H12 y oxígeno 6. A continuación, mis otros compañeros van a explicar los siguientes ejercicios. Bueno, en el ejercicio 2 nos explica que debemos obtener la fórmula molecular y empírica con 37.8% de carbono, 6.3% de hidrógeno y 57,8% de cloro, con masa de 127 gramos. Sacando la fórmula empírica, tenemos que sacar el peso atómico de cada átomo. Entonces, 37.8, que viene a ser el porcentaje sobre el peso atómico del carbono, que vendría a ser 3.15. El hidrógeno viene a ser 63%, pero evitamos el porcentaje, sobre 1, que viene a ser igual a 6.3. Y el cloro es 57.8 entre 35.5, que en realidad redondeé. Y viene a ser a 1.571. Entonces, saldría este resultado. Tendría que dividirlo entre el resultado más pequeño de los tres, que viene a ser 1.571. Entonces, el carbono sería 3.15 sobre 1,571, que vendría a ser 2. El hidrógeno viene a ser 6.3 entre 1.571, que vendría a ser 4. Y el cloro viene a ser 1.571 sobre 1.571, que vendría a ser 1. Entonces, la fórmula empírica sería del carbono, viene 2 de carbono, 4 de hidrógeno y 1 de cloro. Ahora procedemos con la fórmula molecular. Una vez que tenemos la fórmula empírica, sacamos lo multiplicamos a cada uno por el peso atómico, que vendría a ser 2 de carbono, que viene a ser 2 por 12, que viene a ser igual a 4. El hidrógeno, que viene a ser 4 por 1 igual a 4. Y del cloro, 1 por 35.5 viene a ser 3.5. Sumando los tres resultados, la masa del dicho compuesto vendría a ser 63.5. Ahora, ese 63.5 lo dividimos con el dato de 127 gramos, que vendría a ser igual a 2. Entonces, ese 2 lo multiplicamos a la fórmula empírica que hace un rato sacamos, que vendría a ser carbono 4, hidrógeno 8 y cloro 2. Esa vendría a ser la fórmula molecular. Ahora procederemos con el siguiente ejercicio. Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Larry Pisco. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3, que indica, ¿no?, que una muestra de un compuesto iónico se encuentra que contiene 6.072 gramos de sodio
8.474 gramos de azufre y 6.336 gramos de oxígeno. Y lo que nos pide el ejercicio es calcular, perdón, o indicar su fórmula empírica. Entonces, lo que buscamos es, lo que busca el problema es encontrar la fórmula empírica, para lo cual, como primer paso, vamos a encontrar los números atómicos de cada elemento, para lo cual se consulta en la tabla periódica, teniendo del sodio 23, del azufre 32.1 y del oxígeno 16. Como siguiente punto, sacamos del enunciado del problema, ¿no?, la masa relativa del elemento de cada uno de estos compuestos, ¿no? En el caso del sodio, 6.072 gramos, en el caso del azufre, 8.474 gramos, y del oxígeno, 606.36 gramos. Bien, el siguiente paso que hacemos es calcular los números relativos de átomos que tiene cada compuesto, para lo cual dividimos, ¿no?, el sodio, que viene a ser la masa de la sustancia, lo que habíamos indicado, 6.072 gramos, entre su peso atómico, dándonos como resultado 0.264. De similar forma hacemos con el azufre, la masa de la sustancia, que sería 8.474, entre su peso atómico, 32.1, teniendo un resultado casi similar al del sodio. Y en el caso del oxígeno, la masa de la sustancia es 6.36 entre 16, dándonos como resultado 0.396. Luego, dividimos este resultado por el número atómico, por el número relativo que acabamos de encontrar, ¿no?, teniendo que el sodio, divididos entre 0.264 entre este mismo número, nos da un valor de 1, de similar forma con el azufre y con el oxígeno, ¿no?, teniendo los resultados, ya para finalmente, como tenemos un coeficiente decimal, se multiplica por un factor, de tal manera que dicho coeficiente nos resulte en un número entero, y hacemos que el sodio lo multipliquemos, el 1 por 2, nos da 2, el azufre 1 por 2, también 2, el oxígeno 1.5 por 2, que nos da 3, con lo cual la fórmula empírica quedaría sodio 2, azufre 2 y oxígeno 3.